Siendo las 19 horas, damos inicio a esta clase virtual dentro del marco de la Facultad de Filosofía y Teología de la UNSTA y dentro de la Cátedra de Filosofía Contemporánea. El título de la clase es Aproximaciones al ser en Heidegger y un subtítulo que dice desde ser y tiempo a tiempo y ser. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de hacer una breve introducción a la temática de Heidegger, los grandes temas de Heidegger, los grandes núcleos temáticos de Heidegger. Para ello yo me voy a valer de un aforismo filosófico, poético, que Heidegger escribe en un libro titulado De la experiencia del pensar. Cito, allí dice Heidegger, llegamos demasiado tarde para los dioses, demasiado temprano para el ser, cuyo poema comenzado es el hombre. Bien, se nota claramente que en esta reflexión filosófica, en el centro está la temática del ser. El ser es la temática fundamental que atraviesa todo el pensamiento de Heidegger. Entonces aquí nos vamos a encontrar con la temática de la relación ser-ente, ser olvido del ser, ser metafísica, ser y diferencia ontológica, entre otros temas. Ahora bien, en torno al ser giran algunos temas fundamentales, tales como, lo que ustedes pueden observar acá, el tema de lo sagrado, el tema de los dioses. Y acá Heidegger dialoga y reflexiona básicamente con Nietzsche, con el tema de la muerte de Dios, con Hölderlin, con la noche de lo sagrado, con Rilke, con Trakl, e incluso con la temática del Dios supremo, ente supremo de la metafísica. Por otro lado, también tenemos que dice cuyo poema comenzado, es decir, acá está el tema del lenguaje, el tema del habla, pero fundamentalmente es el lenguaje del ser. Por lo tanto, este es un tratado ontológico del lenguaje. Y por último, podemos observar que el poema comenzado es el hombre, en la relación ser-hombre, lo que Heidegger va a llamar Dasein. Bueno, hasta acá están, digamos, los temas fundamentales del pensamiento de Heidegger. Solamente faltaría aclarar que en esta reflexión dice llegamos demasiado tarde, demasiado pronto. ¿Ven? Está también el tema del tiempo. El tiempo atraviesa también conjunto con el ser toda la problemática del pensamiento de Heidegger. Bien, hasta acá la presentación de esos núcleos fundamentales. Ahora voy a hacer simplemente, brevemente, una ubicación de la evolución de su pensamiento, que yo más bien voy a tratar de llamarlo como momentos en el camino de su pensar. Y ahora explico por qué. Porque justamente Heidegger caracteriza siempre su camino como en camino, o sea, en marcha. Den Weg, ¿ven? El término den, que en alemán pensar, Weg, camino. Su pensar se mueve en el tiempo, este camino se mueve, y por lo tanto el pensar va en ese camino, recorre ese camino y tiene distintas etapas en ese sendero. Por eso uno va a encontrar algunos textos como Feldweg, sendero de campo. Otro texto también, Holzweg, camino de campo, perdón, camino de bosque. Bien, ahora, para poder precisar justamente los momentos, los hitos o los mojones de ese caminar del pensamiento, acá tenemos que hacer referencia a lo que Heidegger llama la Kehre, que podemos traducir por giro, inversión e incluso como conversión. Entonces, acá tenemos básicamente tres momentos o tres hitos del pensamiento de Heidegger. Antes de la Kehre, durante la Kehre y después de la Kehre. Ahora, justamente Heidegger reconoce que acá hay un Heidegger 1 y un Heidegger 2.
ese Heidegger 1 se aclara desde Heidegger 2, pero también Heidegger 2 termina por aclarar a Heidegger 1. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este movimiento no es un cambio de perspectiva o un cambio de método al estilo cartesiano del método, sino que básicamente lo que Heidegger dice es que el camino encamina al pensar. Entonces no se trata de método, sino se trata más bien de término griego hodos, camino. Ese camino que uno anda, los caminos son de tierra, y al andar se hace ese camino, se va haciendo ese camino. Bueno, conforme a esto, podemos ubicar los textos fundamentales de Heidegger de la siguiente manera. Ser y tiempo, que es el primer texto que voy a tratar de sintetizar, antes de la Quere. El otro texto, ¿qué es metafísica? Y conceptos fundamentales de la metafísica, el momento propiamente del giro. Y por último, tiempo y ser, e identidad y diferencia, como el momento de vuelta, de la consumación del giro. Hasta acá la presentación temática y la evolución del pensamiento. Bueno, voy a tratar entonces ahora de entrar en ese texto anterior a la Quere, que es el texto Ser y Tiempo. Bien. De entrada en el texto de Ser y Tiempo, Heidegger hace una denuncia de lo que él entiende como el olvido del ser. Entonces, después de citar un texto del Sofista de Platón, Heidegger se pregunta si, a pesar de la familiaridad con que nos movemos al utilizar la expresión ente, tenemos una comprensión de este término hoy. La respuesta es rotundamente no. Pero tampoco estamos perplejos como lo estaba Platón en la época que justamente narra ese texto del Sofista. Entonces Heidegger dice que hoy en día es necesario replantear la pregunta por el sentido del ser. Ahora bien, la pregunta fundamental de la filosofía ha sido la pregunta por el ser, no por el sentido del ser. Entonces la filosofía pregunta por el ser, pero la pregunta que hace la filosofía por el ser ha respondido y una y otra vez a través del ente. Esto hizo que al final se identificara ser con ente. Esta identificación dio lugar al predominio del ente. Bien. El reconocimiento de este olvido inicial hace necesario repensar la pregunta por el ser. Esta pregunta ha sido expresada así: ¿qué es el ser? Esta forma de plantear la pregunta ya presupone una noción de ser que conlleva a su identificación con el ente. A la pregunta ¿qué? Le corresponde una respuesta determinada. O sea, el qué de la pregunta no es neutro, sino que guía y define desde la pregunta aquello que se pregunta y su respuesta. Toda pregunta lleva como en germen ya la respuesta. Por eso Heidegger dice que es necesario volver a plantear, no solo a plantear, sino también a replantearla. Entonces, la pregunta, ¿qué es el ser?, responde a la pregunta por el ser. Pero replantearla implica preguntar por el sentido del ser. Entonces hace falta reelaborar la pregunta por el ser. Y aquí aparecen dos aspectos. Por un lado, resaltar la importancia de la pregunta. Y por otro lado, aclarar el desplazamiento de la pregunta por el ser a la pregunta por el sentido del ser. Bien, vamos a tematizar esta importancia de la pregunta, resaltar la importancia de la pregunta.
Entonces, todo preguntar implica un buscar, pero esto es buscar, la dirección le viene dado por lo buscado. Entonces, en toda pregunta se presupone de algún modo aquello que se pregunta. Es decir, en toda pregunta hay una precomprensión de lo que se pregunta. Esta comprensión previa guía y determina el preguntar. Ahora bien, en toda pregunta hay una precomprensión preconceptual del ser. Cuando pregunto por esto o lo otro, el es se encuentra precomprendido, aunque de modo irrelevante. Cuando pregunto qué es A, qué es B, qué es C, lo relevante es A, B y C. El es aparece como no relevante, es decir, se sustrae a favor de A, se sustrae a favor de B, se sustrae a favor de C. Entonces, ¿qué sucede cuando se trata de preguntar por ese es que se sustrae a favor de A, de B y C? Preguntar por ese es habría que colocarlo en lugar de ese algo preguntado, es decir, de A, B y C. Pero no es hacer de esto entonces un ente. ¿No es esto lo que condujo finalmente al olvido del ser? Entonces, este es que consiste en no hacerse relevante, justamente no aparece. Es justamente lo que la filosofía debe lograr formular, respetando su no relevancia. Ahora bien, para respetar esta no relevancia, ya no se debe preguntar qué es el ser, porque la respuesta es por un ente. Lo que se hace necesario es modificar la pregunta y entonces el ser, que no es un ente, la pregunta debe ser desplazada al ámbito del sentido. Bien, consideremos entonces ahora este desplazamiento del ser al sentido. Lo primero que debemos reconocer entonces es que el ser del ente no es el mismo un ente, a pesar de que siempre se dice de un ente. Esto es lo que da origen a lo que Heidegger llama la diferencia ontológica. Ser, a diferencia de ente, significa que el ser consiste en un constante conflicto entre aparecer y retracción. Esto es lo propio del fenómeno. Heidegger dice que fenómeno en sentido eminente es ese aparecer que se retrae. El ser como lo que se retrae y el ente como lo que comparece, se aparece. El énfasis está en este conflicto, en esta tensión entre aparecer y desistir, es decir, revelar. Quitar el velo, pero a la vez, en el mismo tiempo, volver a velar, revelar. Entonces, este conflicto de la pregunta por el sentido del ser ahora se debe desplazar al campo del Dasein. ¿Qué es el Dasein? Bueno, el Dasein es el hombre, pero es el ahí del ser. Dasein lo separa con un guión Dasein para indicar que es el ahí, es el ámbito donde el ser se hace presente, se manifiesta. Entonces, desde el Dasein, el ser es comprendido desde el sentido. Ahora bien, el sentido es justamente ese ámbito, ese horizonte desde el cual nos es dado todo lo que es. Pero el sentido del ser es el tiempo. El tiempo es ese horizonte o fondo desde el cual comparece todo lo que es. Cuando interpretamos el ser como acto, cuando interpretamos el ser como potencia, como sustancia, como accidente, justamente comprendemos el ser como tiempo. Es decir, lo que hace posible la comprensión, es decir, el sentido del ser, es el tiempo.
Sin embargo, el pensamiento occidental, al interpretar el ser desde las categorías anteriormente mencionadas, comprendió al ser desde el ámbito de la presencia estática, escindiendo así ser de tiempo. Y entonces aconteció que no solo el olvido del ser, sino que también el olvido del tiempo. Ahora bien, esta pregunta por el sentido del ser, Heidegger lo desarrolla en Ser y Tiempo con el título de Ontología Fundamental dentro de lo que él llama la analítica existenciaria. Bueno, en la analítica existenciaria lo que nosotros tenemos es lo que podríamos llamar una especie de definición o descripción de lo que es el Dasein. Bueno, ¿cuál es ese rasgo que define justamente al Dasein? Es lo que Heidegger llama ser en el mundo. Ven, hay una estructura que él titula Ser en el mundo. Ahora, esa estructura que es unitaria tiene tres elementos, digamos así. Mundo, que es la constelación de sentido, donde los entes útiles a la mano se dan. Está quién es en el mundo y está el en el mundo. Bueno, de estos tres puntos, Heidegger va a priorizar el ser en. Bueno, ¿qué es este ser en? Fíjense lo siguiente. Heidegger dice, no vayan a entender este ser en como el agua en el vaso, o como el traje o la vestimenta en un placar. No es un ente dentro de otro ente, no es una relación espacial, sino qué significa ser en. Y ahora leo un texto de Ser y Tiempo. En procede de habitar en, de tenerse en. También significa estoy habituado a, soy un habitual de, estoy familiarizado con, soy familiar de, frecuento algo. Tiene pues la significación de colo en el sentido de habito y dirigo. Hasta acá la cita. ¿Ven? En, entonces, es ese sentido de estar familiarizado con las cosas, estar habituado con ellas. Soy en tanto que habito. Bueno, acá podremos recurrir a un poeta, a Saint-Exupéry, que en su libro póstumo Citatela, ahí narra una caravana que atraviesa el desierto, ¿ven? Y en el desierto no hay horizonte, no hay dirección, tampoco se puede detener la caravana porque la arena no permite que la semilla germine. Entonces hace falta detener la caravana en el desierto y constituir lo que es la ciudadela. Y justamente Exupéry dice lo siguiente, cito, porque he descubierto una gran verdad, a saber, que los hombres habitan y que el sentido de las cosas cambian para ellos según el sentido de la casa. ¿Ven? El Dasein, ¿ven? Está en el mundo habitándolo. ¿Ven? Habitar el mundo implica esta familiarización con él. Bueno, yo voy a insistir en este significado de colo que pone aquí Heidegger. Y voy a decir lo siguiente, que podemos decir que el Dasein es un colono esencial. Colo, cultivar la tierra, justamente cultiva la tierra que es inculta y al cultivarla la hace habitable, la cuida y entonces puede habitar. Entonces, ven, el colono, el Dasein es un colono esencial. También podemos referir acá podemos referir al relato del Génesis, cuando en el versículo 2 del primer capítulo dice, la tierra es Tohu Bohu,
La tierra está desértica y desolada. Y después la creación lo que va haciendo, ¿ven? Porque no se puede habitar en el desierto, va haciendo justamente la habitabilidad del hombre para que al final lo crea, para que pueda habitar ese, ese lugar que fue creado por Dios. Bien, ahora, ese ser en, que significa habitar, Heidegger lo va a explicitar con un concepto que él, en alemán significa lo siguiente, Befindlichkeit. Ahora, ¿qué es esto de Befindlichkeit? Bueno, es lo que comúnmente nosotros llamamos los sentimientos, los afectos, los estados de ánimo, los temples. Pero en Heidegger no tiene un sentido psicológico, sino que va a tener un sentido ontológico. Por eso la mejor traducción posiblemente sea encontrarse. Este encontrarse afectivo. ¿Ven? Entonces, es sentir las cosas, y al sentir las cosas me siento yo también. ¿Ven? Es decir, no hay una dicotomía. Al sentir algo, me siento junto con ese algo. No hay una dicotomía sujeto-objeto. Entonces, ¿ven? Las cosas como pragma se me aparecen no como mero datos, sino como algo temible, algo gozoso, algo doloroso. Y en contrapartida, me siento alegre, tranquilo, asustado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Cuando yo pregunto cómo, cómo te va, estoy preguntando cómo me encuentro, es decir, cómo me va afectivamente en la vida. Es ese irnos en la vida, es hallarnos. Fíjense lo siguiente. En el norte nuestro, los peones golondrinas que emigraban para la Junta de Maíz decían, yo aquí no me hallo. Ven, afectivamente no se encuentran en su pago, en su tierra, de donde provienen. Bueno, entonces fíjense, me hallo bien o mal, pero antes de cualquier reflexión me encuentro, me hallo. Bien, hasta acá, ser y tiempo. Bueno, voy a pasar ahora a qué es metafísica. Ya dijimos que lo podemos ir pensando en el momento de la quiere. Pero fíjense lo siguiente, yo lo que quiero marcar acá entonces es que lo que Heidegger va a plantear es justamente una problemática metafísica, pero va entonces a preguntarse por la pregunta fundamental de la metafísica. Y esa pregunta fundamental de la metafísica es la expresión que usó Aristóteles diciendo que la metafísica es el ente en cuanto ente. Vamos a aclarar brevemente esta expresión. Ustedes ven que aparece dos veces el término ente. Podemos decir que la primera vez ente designa la realidad, perdón, el objeto material, es decir, abarca la totalidad de lo que es. Pero tenemos que tener en cuenta que de entrada nos abrimos al todo. No es que nosotros abrimos el todo como suma de partes que da como resultado un todo, sino que justamente ese todo al cual nos abrimos de entrada es más que una sumatoria de partes, es anterior a una sumatoria de partes, es más bien lo que el griego diría to holom y no tanto panta. Entonces, abierto a esa totalidad, justamente en ese horizonte de totalidad, es como entiendo la segunda expresión ente. ¿Qué quiere decir? Que es desde la totalidad puedo visualizar objeto formal en tanto que es. Entonces, acá aparece ser del ente. Aristóteles dice que se diferencia de las ciencias particulares, que consideran una parte del ente. Nunca pueden acceder por una parte, por más que sumen parte, al ser del ente. O sea, el todo abre al ser del ente. Bien. Entonces acá Heidegger dice que aquel que pregunta va incluido en la pregunta.
Pero entonces, ese que pregunta, que va incluido en la pregunta, de alguna manera está situado en un aquí y una ahora. Ahora, esa situación está enmarcado por la vigencia de la ciencia. Entonces, acá Heidegger va a retomar una expresión de Taine, que dice, la ciencia tiene que habérsela con el ente y nada más. La ciencia considera el ente y nada más. Heidegger muestra acá que la ciencia delimita su objeto desde la nada, pero con la nada no quiere saber nada. Entonces hay una extraña situación, porque por un lado, ¿ven?, le sirve como delimitación, pero por otro lado no quiere saber nada de la nada. Entonces, este tema de la nada, Heidegger va a recurrir ahora a la pregunta por la nada. Y entonces va a decir, bueno, ¿qué es la nada? Bueno, la nada, ya lo dijimos, en esta pregunta, toda pregunta ya abre el horizonte a la posible respuesta. Si yo pregunto qué es la nada, ya la respuesta tendría que ser un ente, pero si justamente se trata de la nada que no es. En la lógica, Heidegger encuentra que esta nada solamente aparece como una especie dentro de un género de la negación. Entonces Heidegger dice que voy a abandonar todo este ámbito. ¿Y dónde se va a meter? Bueno, Heidegger va a empezar a preguntar qué pasa con la nada, ¿Qué pasa, no qué es la nada? Ven, acá ya entra en el campo experiencial, ven, en un ámbito de la experiencia de la nada. Entonces, fíjense lo siguiente, acá tengo que rescatar de nuevo este Befindlichkeit, ¿ven?, este encontrarse, porque entonces esta nada experiencial la tengo que encontrar afectivamente, se me tiene que dar, ¿ven?, afectivamente. Entonces, fíjense, los estados de ánimos abren mundo, y abren el mundo en su totalidad, no abren un aspecto del mundo. Entonces, de abrir el mundo en totalidad, hace que yo me pueda dirigir por primera vez a algunos entes. Entonces, Heidegger acá, ven, está diciendo, miren, es encontrarse, que me abre la totalidad de lo que es. Siempre me encuentro en medio del ente en total. Captar ese ente en total es imposible, pero siempre me encuentro en el ente en total. De tal manera que esto ocurre permanentemente al Dasein. ¿Ven? Siempre me encuentro. Ahora, fíjense, lo que habría que diferenciar es los estados de ánimos no lo abordamos, nos abordan. Ahora, por eso es que el estado, alegría, tristeza, que padezco, no está frente mío, sino que me incumbe, no los veo pasar. Entonces, miremos esto. Abrir el mundo y patentizar esa totalidad que el mundo abre son dos cosas distintas. Entonces, todo estado de ánimo abre mundo y me abre la totalidad de lo que es. Pero solamente algunos estados de ánimo patentizan esa totalidad en cuanto tal. Bueno, entonces, fíjense, ayer dice que cotidianamente que yo estoy vinculado, absorto con estos entes, con los otros entes, con estos entes, siempre como en sombra está la totalidad. Bueno, entonces ahora esa totalidad que está en sombra, ¿cuándo se me manifiesta como tal? Bueno, Heidegger va a decir, cuando no estamos ocupados con los entes ni con unos mismos, nos sobrecoge ese todo. ¿Dónde? En el aburrimiento. En el aburrimiento es una especie de niebla callada, revela esa totalidad como con una extraña indiferencia. Ahora bien, Heidegger acá dice que, una cosa curiosa, ¿no?, que esto, justamente el aburrimiento, nos oculta la nada que buscamos. Entonces Heidegger busca otro estado de ánimo, que es la angustia. En la angustia hace patente, Heidegger dice, acá nos encontramos con la nada. Y lo va a diferenciar del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo
es más entitativo, es decir, el miedo es miedo ante algo, tiene algo determinado con el cual produce el miedo. Ahora, fíjense lo siguiente, en la angustia no hay ese algo determinado, sino que hay una falta esencial de toda determinación. Entonces, ven, aquí yo siento que pierdo apoyo en todo ente. Todo se me vuelve extraño. Todo el ente se me escapa. Entonces queda este ninguno, queda justamente ese ninguno. Y entonces esto es propiamente la nada, porque justamente calla toda posibilidad de decir es. Entonces, la nada no es un objeto de captación, sino de afección. Entonces, la pregunta fundamental de la metafísica no es originariamente un conocimiento teórico, sino que se me patentiza originariamente justamente en un estado de ánimo que es la angustia. Y ahí aparece la nada. Entonces, fíjense, Heidegger dice, la nada se descubre en la angustia, pero no como ente. Ven acá, la nada, niente, lo otro del ente. Sin embargo, la nada se nos hace patente en ella y a través de ella, aunque, una vez más, no como si estuviera separado y al lado del ente en total, que se me presenta en la Unheimlich. Fíjense, la nada no destruye el ente, sino que se da a una con el ente, aunque el ente en total que me aparece acá, Heidegger usa esta expresión alemana unheilig. En alemán está indicando negación. Heilig está hablando de la tierra natal, del lugar de arraigo. Bien, en cambio el unheilig está indicando destierro, desarraigo, aterrar, terremoto. ¿Ven? No hay donde tomar apoyo. Subir y traduce por desazón. ¿Ven? Todo se desazona, es decir, todo pierde sentido, todo pierde gusto. Gauss traduce por inhóspito. ¿Ven? ¿Ven? No hay hospitalidad alguna ahí. Bien. Ahora bien, Heidegger, en un texto posterior, va a decir en qué consiste esta esencia de la nada. La esencia de la nada es que anonada. Ahora, ¿qué quiere decir que la esencia de la nada anonada? Quiere decir lo que Heidegger llama Abweisung Verweisung. Aclaro. La nada hace que el ente se desvincule de todos los entes. Abweisung, ¿ven? Desremitir. Pero en ese mismo movimiento que desremite, vuelve a remitir de otra forma, ¿ven? Verweisung. Es un mismo movimiento, no son dos movimientos distintos, Desremite, remitiendo, justamente. Entonces, ¿ven? Si en lo cotidiano yo estoy vinculado a tal ente por proyectos, por propósito, ¿ven? En la nada desvincula con todo, ¿ven? Y al desvincular con todos los entes, a la vez me remite a los entes de otra forma. Entonces, Heidegger va a decir, el anonadar no es un suceso cualquiera, sino que esta Verweisung, es esa desremitir, remitiendo. Hace que justamente el ente aparezca como lo absolutamente otro frente a la nada. Heidegger dice, en la clara noche, que es la nada de la angustia,
es donde surge la originaria patencia del ente como ente, que es ente y no nada. Pero esta y no nada no es un añadido, sino que justamente es lo previo que posibilita la patencia del ente en cuanto ente. Entonces, ¿ven? La nada es este ser, la nada como velo del ser, hace patente que el ente es. Bueno, yo voy a terminar este texto de que es metafísica citando un breve texto de un trabajito que se llama La cosa, de Heidegger. Y ahí justamente lo que dice es que la muerte es el cofre de la nada, es decir, de aquello que desde ningún punto de vista es algo meramente ente, pero que a pesar de todo se despliega incluso como el misterio del ser mismo. La muerte, como cofre de la nada, alberga en sí lo esenciante del ser. La muerte, como cofre de la nada, es el albergue del ser. Fíjense que la palabra que se traduce acá por cofre, en alemán es Schrein, que tiene múltiples significados. Significa joyero, significa cofre, ataúd, arca, relicario, santuario. Hasta tiene un sentido fuertemente religioso. Pero bien, vamos a quedarnos con cofre o joyero. ¿Ven? ¿Ven? El cofre tiene algo material en especial para llamar la atención, pero el cofre, eso especial que remite no así, sino al contenido que tiene justamente ese cofre. Entonces, ven, el cofre lo que hace es abriga, cobija y asegura la guarda de eso que contiene. Pero también llama a la mano del hombre para que lo abra y que de alguna manera lo luzca, ¿eh? Eso que está guardado ahí en el cofre. Entonces, de alguna manera, el cofre está como encantado, ¿eh? Su esencia es el encanto. Ahora uno se pregunta, si el cofre de la muerte contiene la nada, ¿qué tiene de encanto eso? Ahora, tiene justamente el encanto, porque justamente la nada es el velo del ser. Entonces la joya que contiene la muerte es justamente la maravilla que significa ser. Bueno, fíjense la expresión que retoma Heidegger, es una expresión de Heráclito, physis cryptesai philei. El manifestar tiende al ocultar y el ocultar tiende a manifestarse. Bueno, yo me voy a permitir citar alguna parte del Principito acá. Tengo dos, solamente voy a nombrar uno. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero encantaba toda la casa. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Bueno, hasta acá, ¿qué es metafísica? Bueno, voy a pasar ahora entonces a este otro texto, los conceptos fundamentales de la metafísica, donde Heidegger trata justamente el tema del aburrimiento. Bien, este texto también se ubica dentro de la pregunta por la metafísica, es decir, la pregunta por la totalidad de lo que es. Ahora, Heidegger acá lo que se propone, descubrir cuál es el estado, al ánimo fundamental por el cual se accede a la filosofía. Para Heidegger no es un pensar sobre, sino un pensar desde, es decir, este desde supone ya uno encontrarse en. Es encontrarse en, ya lo venimos diciendo, es esa afectividad, es el Befindlichkeit. Entonces, eso es lo que pone en marcha la pregunta fundamental
de la metafísica, que es la pregunta por el ente en cuanto ente. Entonces, el estado emocional, el estado afectivo, que no es ni volitivo ni intelectivo, pone en marcha la pregunta. Ahora, ¿cuál es ese estado que pone en marcha? Bueno, justamente es el aburrimiento. Entonces, fíjense, el término que se traduce por aburrimiento en alemán es Langeweile. Lang, largo, Weil, momento. ¿Bien? ¿Qué se manifiesta en el aburrimiento? El tiempo que no pasa, el tiempo largo, ¿ven? El tiempo que no se va. Ese tiempo que buscamos llenarlo con ocupaciones, que de tal manera que esas ocupaciones nos hagan pasar el tiempo. ¿Ven? Justamente en el aburrimiento se hace patente el tiempo, ese tiempo largo y prolongado. El tiempo normal solo pasa. Ahora, en el aburrimiento adquiere una relevancia que justamente nos la tenemos que vernos con el tema del tiempo. Entonces, fíjense, el aburrimiento revela el carácter temporal del ser. Dos características tiene el aburrimiento. Uno, por un lado, ven, nos deja vacío. Por otro lado, el tiempo no pasa. Son co-originarios, de tal manera que el tiempo no pasa implica el vacío y el vacío implica el tiempo que no pasa. Bien, consideremos este vacío. En el aburrimiento no hay nada que nos cautive, ¿ven? No hay nada que nos absorba. Buscamos una ocupación, pero nada nos interesa. Todo nos revela, ven, esa carencia de significación. Fíjense que justamente es igual que la angustia, nos deja vacío. Bien, ahora, ese tiempo que no pasa, justamente uno quiere huir de ese tiempo que no pasa. Y entonces ahora, ven, para huir surge lo que es el pasatiempo. Entonces, no se trata de dos fenómenos, sino que de un fenómeno que cuando el tiempo no pasa aparece también lo que es el pasatiempo. Y el pasatiempo tiene por objeto que hacer pasar ese tiempo rápido, porque este tiempo justamente no pasa. Entonces en el aburrimiento miramos una que otra vez el reloj y esto manifiesta la relevancia justamente del tiempo. Bueno, Heidegger acá básicamente lo que hace es nombrar tres tipos o tres formas de aburrimiento. El tercero y el último es justamente el aburrimiento que tiene que ver con esta experiencia de la totalidad de lo que es. Primero de todo, aburrirse con algo, con este libro, con este espectáculo, puedo cambiar y dejar. Heidegger acá simplemente pone el ejemplo de estar en una estación de tren y el tren no viene. Entonces el tren se retrasa, no aparece. Entonces, yo lo que hago es por ahí caminar, contar las baldosas para ver si el tiempo me pasa, mirar una vidriera, ¿ven? Bueno, ven, este es el tiempo aburrirse por algo. Ahora, está el segundo modo, que es aburrirse en. Heidegger pone el ejemplo de ser invitado a una reunión. Esa reunión es un tiempo determinado que yo dispongo, que yo ofrezco, que yo quiero pasar. Pero ahí en esa reunión me resulta todo agradable. Voy a ir porque hay personas que me resultan agradables, la comida es agradable, la música es agradable, el ambiente es agradable, todo es agradable ahí. Ahora, fíjense lo siguiente, al final de la reunión, Heidegger dice, uno empieza a golpear o a mirar el humo del cigarrillo. Se manifestó, apareció el aburrimiento. Entonces, lo que acá tenemos es que justamente el pasatiempo, ese pasatiempo, es lo que aburre. Entonces, ¿por qué nos aburrimos? Y por nada. ¿Por qué por nada? Porque justamente no era por la gente, porque la gente me gustaba, no era por el ambiente, porque el ambiente me era agradable,
El lugar me era agradable. ¿Ven? Acá están pareciendo que el tiempo, eso que aburre, es por nada. ¿Ven? No tiene algo por el cual. Bueno, este es ahora el tercero, que es el que importa para revelar la totalidad de lo que es, y que justamente tiene la angustia. Uno se aburre, ¿ven? Entonces acá no solo algo me aburre, o la situación me aburre, sino todo me aburre, incluso uno mismo. Entonces, ¿ven? Son como esos domingos a la tarde en que todo se achata, ¿ven? Nada atrae, ¿ven? Estoy en presencia de esa nada, falta de sentido, ¿ven? Falta de significado. Conclusión de esto, y mire, podemos decir una copertenencia, ser, nada, tiempo. Bien. Ahora voy a tratar de entrar en este texto de Heidegger que se llama Tiempo y Ser. Pero creo que en este texto Tiempo y Ser, Heidegger va a repensar la diferencia ontológica y el olvido del ser desde el tema de la donación. Entonces, previo a entrar propiamente en el tema de Tiempo y Ser, quisiera poner a punto esto de diferencia ontológica y olvido del ser para ver cómo lo repiensa entonces en Tiempo y Ser. Para ello yo voy a, eh, a un texto clave para esta temática, que es Identidad y Diferencia, en su apartado titulado La Constitución Ontológica de la Metafísica. Miren, ahí Heidegger dice, aclarando esto de la diferencia ontológica, ser siempre se dice ser del ente. Ente siempre se dice entes del ser. Por lo tanto, la, por lo tanto, la diferencia no es algo que se agrega desde afuera, sino que viene ya supuesto en la relación ser y ente. Entonces, la diferencia precede a lo diferente. ¿Ven? La diferencia es el ámbito donde surge lo diferente, y lo diferente son ser y ente. ¿Ven? Entonces, hay que tener claro esto. ¿Ven? La diferencia ontológica, el ámbito de la diferencia, ¿ven? Diáferon, que lleva de un lugar a otro, y remite uno al otro, ¿ven? Ser y ente. Esto es lo que indica entonces Heidegger la diferencia ontológica. Yo voy a leer algún textito que por ahí puede terminar de aclarar esto. Voy a usar ese texto, digamos que es casi poético, de Verbeek. Heidegger dice ahí, sobre su senda, acuérdense que Verbeek es el camino de campo, ¿no? Sobre su senda se encuentra la tormenta invernal y los días de la cosecha, la vivacidad estremecida de la primavera y el sereno morir del otoño. Allí se miran mutuamente el juego juvenil y la sabiduría de la vejez, pero en una sola consonancia, cuyo eco el sendero del campo lleva y trae silenciosamente consigo, todo queda armonizado. En el sendero es ese ámbito donde se dan los diferentes. El invierno, los días de cosecha, la primavera, el otoño, la juventud, la vejez, en esa consonancia, en el eco que trae del uno al otro. Otro pequeño texto que también está en Felbeck que me va a ayudar a terminar de aclarar de esto de la diferencia ontológica. Fíjense, el momento en la campiña, en la hora donde el trabajo al atardecer, la gente se va, deja el trabajo, se va a reposar. Entonces, un poco como la campiña se serena, se calma, se silencia, ¿ven? Toda la campiña
emerge el silencio. Entonces, Heidegger dice, con la última campanada, fíjense, en la iglesia, en ese contexto de silencio, con la última campanada, el silencio se vuelve aún más silencioso. Entonces, fíjense que acá yo creo que está la diferencia entre el silencio originario es lo que posibilita el sonar de la campana. Pero el sonar de la campana conlleva consigo mismo ese silencio que se hace aún más silencio. ¿Ven? Entonces, el silencio que precede es ese ámbito de la diferencia, pero ese silencio es lo que posibilita el sonido y a la vez hace que el silencio se haga más silencioso. Bien. Ahora, ¿qué es esto del olvido del ser en Heidegger? Bueno, el olvido del ser en Heidegger es el olvido de la diferencia ontológica. Bueno, vayamos a especificar bien esto. La metafísica olvidó el ser no porque no pensó el ser, sino cómo lo pensó. ¿Cómo lo pensó? Lo pensó destinalmente como ser del ente, o lo que es lo mismo, como lo propio del ente, o también como es lo mismo, como entidad del ente. Entonces, la metafísica pensó lo diferente de la diferencia sin pensar la diferencia como diferencia. Bien, ahora, Heidegger dice clarito, este olvido no es un paraguas que algún filósofo se olvidó, sino que justamente olvido acá hay que pensarlo en sentido griego, porque está emparentado con la letheia con la lete de la letheia. Entonces, el olvido es un modo de ocultar. ¿Ven? El ser se manifiesta como el ser del ente ocultándose, identificándose con el ente. Entonces, olvido pensado en griego el lazo, epilanzane, es decir, leté como un modo de ocultar. Heidegger dice, la leté no es un simple agregado como la sombra, la luz, sino como el corazón de la letheia. Entonces, el olvido es consustancial con el mismo sustraerse del ser en la diferencia ontológica. Aclarado esto, entonces ahora sí voy a tratar de dedicarme a este texto titulado Tiempo y Ser. Si ser y tiempo, el acento estaba puesto en el Dasein, pero refería al ser, ahora el acento está puesto en el ser, desde donde el ser va a hablar al Dasein. Es decir, acá estamos en el momento del cumplimiento de la Kere. Bueno, acá lo que hace Heidegger concretamente es decirnos, primero de todo, que va a intentar pensar el ser en sí mismo. ¿Qué quiere decir pensar el ser en sí mismo? Pensar el ser sin el ente, es decir, sin la fundamentación del ser por el ente, como lo pensó la metafísica. Ahora, por otro lado, lo que va a tratar de pensar es pensar el ser, pensar el tiempo y pensar su relación. Entonces, lo primero que nos dice Heidegger es que en la aurora del pensar occidental, ser significó Anwesen, es decir, presencia. Pero en presencia habla presente, que junto con el pasado y el futuro constituyen el tiempo. ¿Ven? En presencia está dicho tiempo, ser está determinado por tiempo. Entonces el ser viene ya con la impronta de lo que es el tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se refiere Heidegger acá en la relación tiempo y ser? Bueno, fíjense, él va a diferenciar lo que es lo temporio de lo temporal. Lo temporal es el ente en el tiempo, es el tiempo del ente. Entonces, mientras lo temporal pasa, el tiempo mismo pasa, pero el pasar del tiempo no es un desaparecer, sino que el pasar del tiempo es justamente como pasa constantemente, así permanece. Entonces, permaneciendo es como
el tiempo también remite a ser. Ahora, vamos a especificar bien qué es esto de lo temporio. Tiempo es presencia, pero presencia no solo es presente. Hay presencia en lo presente, pero hay mucha más presencia en lo ausente. Es decir, lo ausente en Heidegger es lo sido, no el pasado, y el porvenir, porque el pasado pasó. Heidegger dice que en lo sido está vigente. Entonces, fíjense en lo siguiente. Presencia es el tiempo como la unidad de lo ausente y de lo presente. Es lo que unifica. Entonces tenemos tres dimensiones y con la presencia sería como una cuarta dimensión que en el fondo no es la cuarta, sino que es la primera. ¿Ven? Es un espacio de juego donde se unifica lo sido, porvenir y lo presente. Bien, ¿cómo se da esta unidad? La unidad se da de la siguiente manera. Mientras en el tiempo, fíjense, mientras en el tiempo tradicional se absolutiza el ahora, independizándolo del pasado y del futuro, lo desliga de... Acá se da la unidad. ¿Cómo se da la unidad? Sido, alcanza, procura, porvenir, al mismo tiempo que, subrayo al mismo tiempo que porvenir procura, sido. Pero ese mutuo procurarse al mismo tiempo de sido y de porvenir, procura presente. Esto lo podemos entender desde el análisis que hace Heidegger de las cartas de San Pablo. Ustedes se acuerdan que es esa comunidad que está a la espera de la segunda venida de Cristo. Bueno, lo sido es la primera venida, que lo está, de alguna manera, está vigente ahí. Pero el porvenir es la segunda venida. Pero eso entonces, fíjense, ¿qué es ese presente? Es el kairos. ¿Ven? Es algo atemporal porque no es cronos, pero tampoco es aion, sino que justamente es esa atemporalidad de algo súbito, ¿ven? La manifestación súbita, repentina, imprevista, que es propio del kairos. Este es el tiempo del ser. Bien. Entonces, Heidegger va a decir, ¿ven? Ente es. Ser no es. Acá estamos de nuevo en la diferencia ontológica. Lo temporal es, lo temporio no es, sino que ser, ¿qué podemos decir de ser? De ser podemos decir se da ser, se da tiempo. Heidegger dice en alemán, es gibt sein, gibt Zeit. Les ofrezco este texto, ¿ven? Es gibt sein, es gibt sein, y la traducción, se da ser, se da tiempo. Bien. Entonces, lo que podemos ver ahora es que, ¿qué significa justamente este dar? Bueno, el dar acá yo lo puedo pensar como que se entrega algo a alguien. Es decir, estrictamente no podemos decir que que el fósforo da fuego. Justamente en el don, en el dar, quien da va con lo que da. Por eso en castellano nosotros decimos don, presencia, es un presente justamente de fulano. Ven, acá se implican don y presencia. Pero también está lo gratuito. Nosotros comúnmente decimos viene de arriba. Bueno, entonces, a ver, este dar
que es lo propio, ¿ven? Lo que pensado en sí mismo, el ser, como el tiempo, este dar, ¿ven? Remite al sé que da. Entonces, tengo por un lado el nivel de lo donado, donatario, es decir, el ente, el acto y la acción de dar y el donador. Entonces Heidegger levanta la mirada del ente al ser que se da y ese da levanta al donador, ese es que da, ese sé que da. Heidegger lo llama el Ereignis, el acontecimiento apropiador. Entonces, fíjense, la metafísica occidental pensó el ser, pero no pensó el se da. Es decir, pensó el ser desde el ente y entonces, de alguna manera, se quedó con lo donatario, pensó desde lo donatario. En cambio, Heidegger lo que va a intentar entonces ahora es pensar desde el don y desde el don hacia el Ereignis. Entonces, aquí lo que tengo sería lo siguiente. El ente es. El ser no es. El ser se da. El Ereignis no es. Tampoco se da. El acontecer acontece. ¿Ven? Cuando llego a lo último, no puedo más que entrar en la tautología. No hay proposición alguna que lo pueda expresar. Bien. Hay otra expresión que usa Heidegger que dice que es equivalente al es gibt sein, es decir, es equivalente al se da ser. Y es lassen sein. Está traducido acá abajo, se deja ser. Bueno, Heidegger justamente en un seminario de Thor dice que el dar se lo puede pensar más a fondo, incluso con este dejar, este donar. Bueno, Heidegger suele decir que en lo pensado hay algo impensado. Bueno, yo voy a recurrir a esta expresión para decir que en Heidegger hay algo impensado en este pensar, y que es justamente el tema del amor. Para ello, yo voy a remitir algunas expresiones que lo he tomado de las cartas que Heidegger dirige a Hannah Arendt y que justamente están expresando este tema del amor. En una parte dice lo siguiente, lo que siente Heidegger por el amor que siente por Hannah Arendt, y dice que siente la clara alegría por el hecho de que existiera. ¿Ven? El amor afirma la existencia. En otro texto también dice, el amor pone al sí mismo ante lo insólito e imprevisible del hecho de que el otro simplemente es, en lugar de no ser, y de que es quien es. Y entonces reconoce el amor, la existencia, como don gratuito y único. Y termina diciendo, tu propio ser, se refiere a Hannah Arendt, es un regalo de Dios. Entonces, si yo analizo brevemente estos textos, acá hay una afirmación, ¿ven? De el amor. Pero el amor deja ser. ¿eh? Es lassen sein, deja ser. Entonces, el amor no es tanto querer que lo otro sea, ¿no? Porque acá puede aparecer un predominio del deseo, sino que el amor es dejar ser que el otro sea. Entonces acá este lassen está asociado con el amor. Lassen es el término de la mística de Eckhart, Gelassenheit. ¿Ven? Deshaceimiento, entrega, abandono, dejar ser, kenopsis. Entonces, este Lassensei está pensado como ágape, amor de ágape. Ese Erainis tiene que ver con este amor de ágape. Entonces Heidegger dice textualmente, el dejar es entonces el puro donar que al mismo tiempo reenvía al es que da, que es comprendido como Erainis. Entonces,
Yo voy a tratar de decir que es mejor por ahí traducir Reinis como evento, como lo que viene, desde venir desde. Pero voy a forzar un poco la etimología y voy a pensarlo como viento, en Ruach Neuma. El Erainis es el evento como expiración del amor. El Eraini de Heidegger es un evento enamorado. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy pensando en el término. El Eraini de Heidegger es un evento en amor dado. Enamorado está indicando que se entrega, que se da en amor. Bien. Para ir terminando, yo voy a leer un pequeño texto de Velte en una conferencia que él da sobre el tema de Dios en Heidegger y que termina con esta expresión. Velte dice, pero y el es, se refiere al sé, aquello que da y dándose se anuncia, escondiéndose, parece hallarse más allá del ente y por eso más inefable e indecible aún que el ser. Es quizás la más delicada tentativa de nombrar lo inefable sin herirlo. El es se asusta fácilmente, es como una presencia silenciosa. Sería demasiado decir algo más sobre él. Heidegger concedió una entrevista a una revista Spiel y esa entrevista se debía publicar después de la muerte de Heidegger. Bueno, esa entrevista, Heidegger lo comienza diciendo, mi filosofía es un esperar a Dios. Gracias. Si quieren ahora podemos abrir un espacio para el diálogo, preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Acá una pregunta que me dicen, ¿qué es la eternidad para Heidegger? Yo creo que la eternidad para Heidegger hay que pensarlo más bien desde el tema del kairos. Me parece que tiene más afinidad con ese tiempo que no se contrapone a la eternidad. El kairos es lo eterno que de alguna manera se temporaliza sin perder ese carácter de eternidad. Por otro lado, alguien pregunta si el pensamiento de Heidegger no es ateo. Yo no creo que sea ateo, salvo que ateo no tenga el sentido etimológico y bíblico de un pensamiento sin Dios, como ausencia de Dios, en búsqueda de Dios a través de esa ausencia. Por acá me preguntan que si la insistencia de Heidegger sobre el olvido del ser, acusando que se quedó en el ente, yo pregunto, al ser humano no le queda más remedio que pensar el ser desde el ente finito y sensible. Yo creo que, por un lado, no es una acusación como un olvido, negligencia del pensar, el tema del olvido, sino que ese ser constantemente se retrae y es una apertura al misterio del ser que lo hace inaprensible al hombre. Entonces, ese ser aparece como inagotable, como que el hombre no puede agotar, aparece como algo inefable, aparece como algo que es incomprensible en el sentido etimológico de que no lo puedo abarcar y con ello agotar. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Después preguntan si Heidegger es un creyente. Bueno, un creyente típico no creo,
sino que más bien es un creyente más bien atípico, difícil de poderlo categorizar a esa creencia. No creo que sea ateo en el sentido vulgar de la palabra. Bueno. Fernando Bugallo me pregunta si la muerte es ausencia y presencia a la vez. Sí, porque ausencia es presencia. Ven, presencia es presente, pero no todo presente es presencia. La ausencia también es una forma de presencia. Fíjense ustedes que brilla por su ausencia. Lo que más reluce es justamente la ausencia. Hay una mayor presencia en la ausencia. Bueno, bueno, no encuentro más preguntas, así que si no aparecen más preguntas, lo damos por finalizado aquí. Bueno, agradezco la paciencia en escucharme. Buenas noches.